Muy buena tarde, mi nombre es Andrea Marcela Linares, junto con mis compañeras Yesenia Rivero y Sandra Mora, vamos a presentar la tarea 5 del curso Manejo Integrado de Plagas. Esta actividad consiste en proponer un manejo integrado de plagas en plagas representativas en el cultivo de maracuyá, como fue trips, y en el cultivo de tomate identificamos como principal plaga la mosca blanca. Para Para esa actividad, entonces, recurrimos a identificar las características agronómicas del cultivo de maracuyá. Entre estas podemos identificar su fisiología en cuanto a la floración, la cual inicia al mes quinto después del trasplante. También su polinización, la cual es de tipo cruzada, en donde se puede identificar que el polen se transmite por el viento o gracias a la acción de insectos como las abejas Psilocopa, Apis y Polistes. La fecundación en maracuyá se da 4 horas después de la polinización, en donde el fruto se desarrolla en tamaño hasta los 18 días. La distancia de siembra para el maracuyá se recomienda ser de 3 metros entre planta y 3 metros entre surco para una densidad de 1500 plantas. La época de siembra cuando se es seca se recomienda sembrar entre los meses de mayo a junio, y si existe la posibilidad de riego se puede realizar en cualquier momento. El tipo de suelo que se recomienda debe ser de tipo arcilloso y arenoso con un pH de 5.5 a 7. Entre las características principales de la plaga identificada en maracuyá, podemos identificar que esta plaga tiene un tipo de aparato bucal llamado picador suctor, el cual usa para raspar y succionar jugos y vegetales o animales. El ciclo biológico del trips consiste en el huevo, que luego, después de eclosionar, eh, se convierte en larva de primer instar, luego en larva de segundo instar, en dos estados ninfales, que es pupoides, perdón, que son prepupa y pupa, y el estado adulto. Su tipo de reproducción es sexual. Entre los daños directos que se identificaron es que al alimentarse de la planta y ovipositar en los tejidos provoca una deformación y decoloración de los tejidos y sellamiento de los cogollos. Como daño indirecto es que este provoca enfermedades virales a la planta, ocasionando bajo rendimiento del cultivo y por ende bajos ingresos al productor. Como principal control usado, y que se identificó que el productor realiza es el uso de insecticidas, el cual penetra la hoja, que logra matar a la plaga en su estado adulto. Sin embargo, los huevos son difíciles de matar con este producto. De esta manera, como plan de manejo integrado para TRIPS, se ha propuesto realizar un manejo preventivo en el cual se seleccione una semilla sana y que ésta esté adaptada a las condiciones edafoclimáticas de la zona. También se recomienda realizar monitoreo 2 veces por semana haciendo un golpeo del cogollo de la planta sobre una superficie blanca para identificar y realizar un registro e identificar las poblaciones de la plaga en el cultivo. También se recomienda utilizar un umbral de trips de 4 trips por terminal antes de la producción y 6 trips por terminal durante la producción del cultivo. Se recomienda utilizar herramientas desinfectadas con yodo al 10%, hacer podas sanitarias, controlar las malezas oportunamente y ubicar una zona de desinfección de manos y calzado al ingreso del cultivo. También se También se propone realizar un manejo biológico en donde se, en donde se realice la aplicación de un insecticida casero a base de ajo, cebolla y ají. Para realizar este producto se recomienda realizar licuar
De cada insumo una relación 2 de 1, es decir, 2 litros de agua por 1 kilo de cebolla, 1 kilo de ajo y 1 kilo de cebolla de ají, perdón. Cada uno se prepara por separado y se aplica a razón de 10 al 10% a razón de 4 centímetros cúbicos por litro para cada producto. Se utiliza una bomba de espalda o de motor con una boquilla de cono sólido. De esta manera, cuando el umbral de la plaga alcanza a estar en todo el cultivo, se recomienda utilizar el control biológico a base del biocontrolador llamado Crisopa, utilizándolo 2 veces por semana de manera inundativa hasta que el biocontrolador se haya establecido en el cultivo. Se recomienda aplicar 30.000 larvas por hectárea antes de que el maracuyá haya florecido. En la liberación, las larvas de crisopa deben haber superado las 28 horas de eclosión y haberlas alimentado con huevos de Citrogas cerealeya. Ahora, también se recomienda realizar un manejo químico para saber si es necesario utilizar esta alternativa. Luego de haber realizado el monitoreo en diferentes partes del cultivo, recomendablemente 20 sitios por cada hectárea. Luego de haber seleccionado la parte de la planta con una hoja blanca, se golpea la parte de la planta para identificar si existen en la rama trips. Esto se realiza, es un control que se puede realizar semanalmente. Los trips que se encuentren en las ramas se deben de registrar en una libreta y se saca un promedio sumando los datos y dividiendo por el número de ramas examinadas. Si se tiene más de 4 trips por ramas, se debe identificar los focos de 5 metros a la redonda para atacar al insecto con productos como es el friponil, que actúa por contacto y tiene la capacidad de alterar el sistema nervioso del insecto. La dosis recomendable a utilizar es de 1 a 2 milímetros del producto por cada 10 centímetros del mismo diluidos en 20 litros de agua. Finalmente, el, el costo de la implementación del manejo integrado de plagas propuesto para el cultivo de maracuyá se compone del control cultural preventivo, el control etológico y biológico y el control químico. El control cultural requiere de un insumo que es la semilla certificada, la labor de monitoreo, el yodo, la labor de desinfección de herramientas. El control etológico requiere de un costo por ají, cebolla, ajo, bomba maquinaria o bomba de espalda, el, el biocontrolador Crisopa y la labor de liberación del mismo. El control químico requiere de un monitoreo de la población del insecto, eh, la adquisición del producto químico y la aplicación del mismo. Para este costo de manejo integrado de TRIPS se requiere un total de 5.458.500 pesos. Ahora, por parte del cultivo de tomate, ya podemos ver también, vamos a identificar algunas características como son su fisiología y partes de la planta. Podemos comenzar por el sistema radical, el cual tiene como función la absorción y el transporte de nutrientes, así como el anclaje de la planta al suelo. Es posible identificar que el sistema radical está constituido por la raíz principal, las raíces secundarias y las raíces adventicias. El tallo principal de la planta de tomate mide de 2 a 4 centímetros de grosor. En su base se desarrollan las hojas, tallos secundarios y su estructura desde afuera hacia adentro consta de una epidermis, corteza o córtex, el cilindro vascular y el tejido medular. La hoja de la planta de tomate está compuesta con foliolos peciolados, lobulados,
y pelos glandulares. La hoja se dispone de forma alterna sobre el tallo. La flor de la planta de tomate es regular, con 5 o más sépalos e igual número de pétalos de color amarillo. El fruto es plurilocular y está constituido por el pericarpio, el tejido placentario y las semillas. Las semillas del fruto de tomate tienen una forma lenticular con dimensiones aproximadas de 5 por 4 por 2 milímetros y está constituida por el embrión, el endospermo, la y la testa. Eh, Las características agronómicas del cultivo que se pudieron identificar, en este caso para la distancia de siembra, es que se recomienda hacer entre de 80 centímetros de hilera por 50 centímetros entre planta. La época de siembra se encontró que esta pues no tiene una época de siembra definida, por lo que esta va a depender del lugar en donde se va a establecer el mismo. El tipo de suelo que se requiere debe ser arcilloso y arenoso, con un pH óptimo entre 6 y 6.5. La temperatura recomendable es que puede variar de 10 y 14 grados centígrados y con una humedad de entre 60 y 80%. Es posible resaltar que el rendimiento del cultivo promedio es de 28.1 toneladas por hectárea. Ahora vamos a identificar las características principales de la plaga identificada en el cultivo de tomate, mosca blanca, el cual tiene un tipo de aparato bucal, perforador y succionador. Este empieza a desarrollarse de la savia rápidamente después de emerger y es posible recalcar que su temperatura óptima de crecimiento es de 30 grados centígrados. Su ciclo biológico eh, se compone después de que la hembra pone los huevos en vez de las hojas jóvenes de la parte superior de la planta. Estos quedan adheridos a la planta y luego se cumple cuatro estadios que son el huevo, cuatro estados ninfales, la pupa y el adulto. Todo el ciclo del huevo desde el huevo, perdón, hasta la etapa adulta tarda entre 15 a 20 días bajo condiciones de invernadero. En el estado de la pupa es posible identificar que tiene una forma plana y forma de rombo, no tiene setas y son pequeñas. En el segundo estadio, la etapa de ninfa, en esta etapa la plaga se puede mover ligeramente de forma normal dentro de la misma hoja. No tienen alas, ni patas, ni antenas y normalmente se encuentran en vez de las hojas maduras. En el estado adulto, este se alimenta y se posa sobre las hojas jóvenes y se disemina principalmente a través del viento, con un vuelo corto y directo hacia las otras plantas. El tipo de reproducción de esta plaga es de tipo partonogénesis arrenotóquina, tóquica, la cual consiste en que los huevos fecundados originan a hembras y los huevos sin fecundar originan a machos. Los daños directos de esta plaga es que al succionar la savia en vez de las hojas provoca un tono amarillo en las hojas, se segrega una especie de melaza, la cual al entrar en contacto con las hojas llega, llega, se produce un hongo llamado fumagina, el cual envuelve toda la hoja, toda la superficie de la hoja del tejido, lo cual le impide llevar a cabo el proceso fotosintético y por ende no produce frutos debido a la carencia de nutrientes. También esta causa un tamaño menor al esperado y anomalías en el desarrollo del fruto. Como daños indirectos es que esta plaga transmite más de 200 enfermedades virales como geminivirus y toxinas,
como el virus del rizado amarillo del tomate, ocasionando bajas en la producción y pérdidas considerables al agricultor. El principal control identificado por el productor es el uso de insecticidas, el cual penetra la hoja matando la plaga en su estado adulto. Sin embargo, los huevos son difíciles de matar con este producto. Ahora, el plan de manejo integrado para la mosca blanca que se propone es realizar un control o manejo preventivo, el cual consiste en seleccionar una semilla sana que se adapta a las condiciones de la zona, utilizar herramientas desinfectadas con yodo al 10%, hacer podas sanitarias de pajeras y manejo adecuado de los residuos, controlar las malezas oportunamente, ubicar una zona de desinfección de calzado al ingreso del cultivo, así como definir un plan de fertilización de acuerdo a los análisis del suelo realizado. También, así como realizar tutorado y eliminar socas y residuos de cosecha. En cuanto también se propone realizar un control o uso manejo etológico, donde se utilicen trampas con plástico amarillo y pegante y se ubican en los bordes de los lotes, que con este método es posible capturar los insectos en su estado adulta y reducir la aplicación de control químico. También se recomienda utilizar el producto ecológico a base de ajo y ají, que en este caso encontramos uno llamado Fitogarde, el cual se puede aplicar en dosis de 5 centímetros cúbicos por litro de agua con una aplicación cada 15 días. También se propone realizar un control biológico con el uso de un parasitoide llamado Encarsia formosa, los cuales pues se recomienda que estén próximas a eclosionar y lo que se debe hacer es ubicarlas en el tercio superior de las plantas, repitiendo este procedimiento cada 15 días después de haber aplicado la aspersión del extracto de ajo y ají. Este parasitoide es capaz de parasitar a la mosca blanca ovopositando en su estado de ninfa y su larva se desarrolla en el interior interrumpiendo su ciclo de vida. Otro control recomendado es el uso de microorganismos entopatógenos, en este caso el hongo Verticillium lacani, el cual se puede encontrar comercialmente con diferentes nombres comerciales. En este caso encontramos Kaffir Soil, el producto, el cual, como modo de acción es que causa infección a la mosca blanca por contacto, controlando todos los estadios de la mosca blanca. Se recomienda que este producto cumpla con ciertos criterios de calidad como son la concentración de 109 conidios por milímetro, una pureza del 100%, virulencia del 95% y viabilidad del 97%. El orden de la preparación del hongo consiste en realizar una premezcla en donde se adicione agua que contenga un pH entre 5.5 a 6.5 para que se agite bien. Luego se debe de hacer un filtrado que luego después de que esté suspendido el producto se debe filtrar antes de introducirlo al depósito del equipo de aspersión. Se debe de realizar luego un agitado de la mezcla y se complementa con más volumen de agua en el depósito del equipo y se agita antes de comenzar la aplicación. En la aplicación se debe de calibrar el equipo de aspersión con el fin de asegurar la solución final con una adecuada cobertura de 100 o más gotas por centímetro cuadrado. Se debe de tener condiciones ambientales
favorables, con temperaturas entre 20 a 25 grados centígrados, humedad relativa de 80 a 90 grados centígrados y una velocidad del aire no superior a 3 metros por segundo. Se recomienda realizar las aplicaciones en las horas de la tarde después de las 4 p.m. Algo importante para resaltar es que las esporas del hongo Verticillium lecani se adhieren firmemente a la cutícula del insecto, penetran la cutícula y el tejido fino de la plaga se ve afectado en el plazo de 48 días después de la infección. De este modo, las esporas también pueden germinar en la melaza que segrega la mosca blanca, infectando posteriormente a los insectos. Ahora se describe el manejo químico propuesto, el cual consiste en, como habíamos mencionado, después del monitoreo, si se en la de 22 sitios, que se identifiquen 22 sitios por cada hectárea para conocer la presencia de la plaga. De esta manera, esto se repite el monitoreo cada semana, en donde se golpea una rama escogida de la planta sobre una superficie blanca. Estos insectos se deben contar y se deben registrar en una libreta para sacar un promedio, dividiendo el número de insectos encontrados, sumando el número de insectos encontrados y dividiéndolos por el número de la muestra. Si se supera un umbral de 2,4 adultos por hoja, se recomienda hacer el uso del insecticida abamectina, que actúa por contacto y por ingestión, en dosis de 1 a 2 milímetros de producto por cada 10 centímetros de perímetro del tronco, a una altura de 1 a 2 metros del suelo, diluidos a razón de 20 a 60 milímetros de producto por litro de agua. De esta manera, los costos para la implementación del manejo integrado de la mosca blanca, luego de resumir el control cultural, en donde se requiere una semilla certificada, una labor de monitoreo, uso de yodo, desinfección de herramientas, de hierve, implementar una zona de desinfección, un análisis de suelo, la eliminación de socas, el control biológico, en donde se utiliza el plástico, el pegante, la instalación de trampas, y en el control biológico, en donde se hace la liberación del biocontrolador, los equipos de aspersión, y en el control químico, luego de hacer el monitoreo, la compra del producto químico y la labor de aplicación, es posible recurrir a un costo de 3.622.000 pesos. Finalmente, podemos concluir que tras haber identificado eh, un manejo integrado de plagas tanto para el cultivo de maracuyá y el tomate, es posible identificar que un uso de un programa MIP busca contribuir a disminuir las poblaciones de las plagas, y el uso de aplicaciones de plaguicidas, así como favorece la actividad de los controladores biológicos. Y de esta manera es posible actuar de manera más eficiente en las poblaciones de las plagas, así como no afectar el microclima que existe entre los insectos benéficos y los insectos plaga. Algo a resaltar por Agrosavia es que la estrategia para el control biológico de las trips es que en el maracuyá esta aplicación esto reduce un 50% del uso de insecticidas, lo cual ha ayudado a alcanzar un promedio de 24,5 toneladas por hectárea, lo que es un promedio superior al promedio nacional, que se registra que es 22,5 toneladas por hectárea. Finalmente, las recomendaciones tras implementar este plan es que se sugiere al agricultor que emplee la asociación de cultivos como práctica, ya sea de crecimiento vertical como el maíz, el sorgo o con coberturas. Se recomienda hacer el uso de biocontroladores de forma de aspersión
y nunca mezclar con plaguicidas sintéticos. Se recomienda también hacer prácticas de conservación de enemigos naturales que habitan en el sistema de producción. Y por último, se recomienda no tener sembrados cultivos hospedantes de plagas durante el mes anterior de la siembra del cultivo de interés. Los autores, fuentes consultadas fueron Agrosavia, Trujillo, Goldaresena y Vázquez. Muchas gracias.